¿Qué tal, amigos? Es miércoles y es tiempo de ciencia. Bienvenidos a este espacio del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Antes quiero agradecer, como cada miércoles, todo el soporte que implica que el Instituto Estatal de Radio y Televisión nos tenga aquí. Gracias a ellos es posible que nosotros estemos en su casa. El día de hoy abordaremos un tema que creo, de antemano advierto, será muy fascinante, porque tiene que ver con teorías que están muy relacionadas con la evolución, las especies. En esta ocasión quiero presentarles en nuestro estudio al maestro recientemente graduado, por cierto, por lo cual lo felicitamos, maestro Emiliano Méndez Salinas. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, no sé. Son noches para algunas y en repetición son tardes, así que cada quien toma su porción. Así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. En su trabajo de investigación, y del cual vamos a hablar, quiero dar un pequeño antecedente. El fenómeno natural del origen de la diversidad biológica se ha estudiado desde hace mucho tiempo y aún representa, lo decíamos ayer en una pequeña plática, la oportunidad para indagar cosas que no entendemos. En su caso, en este caso de investigación, maestro, ¿cuál es la pregunta que motiva y que provoca esa búsqueda, esa investigación? Sí, como bien dice, desde la antigüedad el hombre siempre se ha preocupado por entender los fenómenos naturales que pasan a su alrededor. Y una de las cosas que más lo han fascinado siempre es la diversidad de organismos. Pero el entender por qué hay tantos organismos es una pregunta que raya en lo filosófico, entonces siempre ha sido complicada de responder. Algunos grandes científicos, por ejemplo Lamarck o Darwin, que eran naturalistas, científicos que se dedicaban al estudio de los seres vivos, ellos hicieron grandes avances para contestar este tipo de preguntas. Fueron de los primeros o de los más notables científicos que explicaron que la diversidad de organismos que conocemos hoy en día podía ser resultado de la evolución. Es decir, que a partir de un ancestro o unos pocos ancestros, como producto de la evolución biológica o la evolución orgánica, podían aparecer muchas otras especies. Ese fue un gran avance, pero no, ese gran avance no representa todas las preguntas, no contesta todas las preguntas, perdón. Y una de las preguntas que siguen muy vigentes hoy en día es, bueno, ¿cómo la evolución provoca eso? Y el mismo Darwin también ya sugirió o dio explicaciones. Por ejemplo, él habló de la selección natural y de la selección sexual como factores que tienen importancia o peso en la generación o en la aparición de especies, o lo mismo la diversificación de los organismos vivos. Sin embargo, se ha construido toda la teoría científica sobre este tipo de avances que hicieron estos científicos, pero sigue habiendo, aún hoy en día con los científicos actuales, sigue habiendo controversias sobre la importancia de cada uno de estos factores, como la selección natural o la selección sexual, en el proceso evolutivo, y esa era precisamente una de las preguntas fundamentales de este estudio, era poder ver o medir de alguna forma la importancia de la selección sexual sobre el proceso evolutivo y la diversificación de especies. Uh-huh. En este punto, usted debió de haber escogido algún organismo objeto de estudio, que lo llevara a responder a través de la observación sistematizada esto, es decir, que le ayudara a encontrar la respuesta. ¿Qué organismo escogió y por qué y cómo fue este acercamiento o método? Sí, claro, cada tipo de investigación tiene un método y tiene un organismo o un modelo de estudio con el cual puede responder a estas preguntas. Este tipo de investigación que estamos abordando requería del estudio de algún organismo en el que esté comprobado que exista selección sexual. Para poder saber que existe selección sexual tenemos que tener un rasgo o una característica, ya sea del macho o de la hembra, que sea evidente,
que varíe entre diferentes individuos, y el otro sexo, en este caso o en la mayoría de los casos, es la hembra la que selecciona. La hembra tiene que, digamos, escoger, tal como hacemos los humanos, que nos gusta una u otra de las opciones que tenemos, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no?, en estos organismos, pero en algunos es más fácil de detectar que en otros. Y aunque los organismos sí se den cuenta de quién están seleccionando y saben por qué lo hacen, para los humanos no siempre está muy claro. Entonces, no es tan evidente, ¿no? Claro, entonces necesitamos un organismo que nosotros podamos medir diferencias y medir en qué nivel, en este caso la hembra, está seleccionando al macho por alguna característica en particular. Entonces, en este caso, la especie, bueno, este tipo de estudios se han hecho, por ejemplo, en aves, muchos tipos de aves. Se han hecho, por ejemplo, en escarabajos, se han hecho, por ejemplo, en ranas, en peces también. Los peces han sido objeto de este tipo de estudios durante mucho tiempo, muchos estudios con peces. Y en este caso, el organismo que nosotros estamos estudiando es una araña. Es una araña lobo, es la familia de las arañas lobo, así se llaman, que comprende muchas especies, y nosotros estamos estudiando una especie en particular que se llama Pardosa sierra, y es endémica de la península de Baja California y del sur de California en Estados Unidos. Es una araña local. Bueno, esta araña en particular, y como muchas otras arañas, tiene la particularidad de que antes de copular la hembra y el macho despliega un cortejo, que es un cortejo muy llamativo, muy característico, que además es muy característico, muy propio de cada especie. En este caso, perdón la interrupción para que nuestro auditorio pueda involucrarse en esta fascinante explicación. ¿Puede ser, varían de color, bailan, danzan, algo parecido a eso? Sí, hay especies que varían de color. En este caso, esta especie que nosotros estamos trabajando no hay mucha variación de color, pero sí tienen una danza, digamos, ¿no? Esta sería la forma más sencilla de explicarlo. Tienen una danza y tienen que desplegar ese tipo de danza y hacerla de cierta forma para que la hembra reconozca que es una potencial pareja y acepte al macho y puedan copular y así procrear. Entonces, esta es la especie que estuvimos trabajando, estudiando, y para poder contestar esta pregunta que yo le comentaba, que es de nuestro interés, tuvimos que estudiar los cortejos. Hicimos muchas grabaciones de video para poderlas analizar, identificar qué tipos de movimientos hacen las arañas, cómo, digamos, describir cuál es el baile característico de cada araña. Y además de eso, también tuvimos que estudiar la genética de estas arañas. Y estudiamos la genética a 2 niveles, utilizando diferentes marcadores. Esto es algo un poco técnico, no voy a abundar, pero estudiando genética podemos lograr saber qué especies o qué linajes, o incluso qué poblaciones descienden de otras, o sea, cómo se relacionan las familias como un árbol genealógico. Exacto, en humanos. Arañas, exactamente. Los nietos arañas. Eso lo podemos conocer a nivel de especies o de linajes dentro de una especie, y al mismo tiempo también mediante el estudio de la genética podemos saber qué poblaciones actualmente están más relacionadas una con otra, cuáles tienen más contacto unas con otras. Es como decir, en los humanos podemos tener que los chinos, los japoneses, los coreanos, todos descienden de un tronco, digamos, así como los pueblos americanos del continente americano descienden de otro, ¿no? Sin embargo, puede ser que, por dar un ejemplo, no es que así sea, pero por dar un ejemplo, puede ser que actualmente entre México y Japón hubiera más contacto, más intercambio cultural de lo que hay entre México y el sur del continente, o entre Japón y Corea, cualquier cosa, ¿no? Entonces son 2 tipos de información distintos que podemos obtener a través de la genética de estos organismos. Y al juntar toda esa información, interpretarla toda bajo un marco conceptual,
es que podemos dar respuesta a esta pregunta que nos interesaba. Y lo que esperábamos nosotros encontrar es que si efectivamente el cortejo, más bien la selección sexual de las hembras sobre el cortejo de los machos, fuera un factor de peso importante para la diversificación de especies, entonces las diferencias a nivel genético deberían coincidir con las diferencias en los cortejos, ¿sí? Porque esto sería la consecuencia lógica de que si tenemos dentro de una población diferentes bailes de los machos y unas hembras están interesadas en un tipo de baile y otras en el otro tipo de baile, entonces se iban a reproducir nada más con esos machos que les interesaban, y eso lo podíamos detectar a nivel genético. Podíamos detectar que esas hembras se estaban reproduciendo únicamente con esos machos que despliegan ese cortejo. Así es. ¿Hallazgos? Y los hallazgos fueron que no. Que no. Que no. Lo que encontramos es que hay diferencias genéticas y hay diferencias en cortejo, pero no hay coincidencia. No están relacionadas. No están relacionadas. O sea que puede haber variaciones en el tipo de baile que hacen los machos, pero esto no afecta a la configuración genética de las poblaciones de estas arañas. No determina, sería una pregunta. ¿Determina esas variaciones? Sí tienen influencia, pero no para el proceso de especiación o de diversificación. No impacta en la diversificación de las especies. Así es. Entonces, el ser más guapo como araña, el macho, no necesariamente aporta las posibilidades de una nueva especie. Exactamente. Sí aporta para otras cosas, ¿no? Pero definitivamente las hembras sí se fijan en qué macho. Ajá. Pero ese impacto se da a otro nivel que todavía no hemos podido entender. Así es. Maestro, es un enorme placer que jóvenes como usted, que acaban de llegar a este nivel de grado de especialización, se acerque con nosotros, nos permita acercarnos a usted y explique de manera tan agradable, tan amena, un proceso tan complejo. Yo le preguntaría casi para cerrar el programa, si usted le tuviera que decir a la sociedad en qué impacta su trabajo, ¿qué le diría? Es una pregunta, así como el problema que estamos abordando es complejo, también responder a esa pregunta es complejo, porque la gente por lo general espera ver resultados inmediatos, ¿no? de la investigación que se hace. Y lo que podemos decir es que no tiene por qué ser así. Sería tanto como pretender que un niño que estamos llevando a la primaria, al cabo de un año ya fuera capaz de mantener económicamente la casa, ¿no? Se requiere todo un proceso, se requiere una maduración, y lo mismo sucede con las ciencias. Ahora, tenemos diferentes tipos de ciencias. Tenemos las ciencias que se les denomina básicas y las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas, por su naturaleza, tienden a obtener resultados más pronto, ¿no? Y la ciencia básica pretende contestar preguntas más fundamentales. Y los resultados de esos productos científicos no siempre tienen un impacto tan directo, digamos, para la sociedad, o no es tan fácil de verlo. Sin embargo, y esto se puede ver claramente, que los países más desarrollados de todo el mundo son los que más invierten en ciencia básica, ¿no? No solo en ciencia básica. Y eso nos da una idea de la importancia de la ciencia básica. Entonces, lo que tenemos que hacer es no desesperar, tener fe de que estudiar procesos de este tipo van a generar conocimientos que son muy importantes, porque sobre estos conocimientos que son básicos, que son fundamentales, se puede construir la ciencia aplicada. Pero no se puede construir ciencia aplicada si no tenemos los fundamentos. Los grandes procesos. Es como el niño que va a la primaria para después poder estudiar la secundaria, la prepa y la carrera, ¿no? Si no estudió antes lo más básico, no hay forma de que estudie lo más complejo o lo más efectivo. Ajá. Y sin embargo, aún siendo ciencia básica, uno nunca sabe en qué momento
va a aparecer la oportunidad de tener un hallazgo. Y menciono un ejemplo nada más, no es el caso de lo que hicimos nosotros, pero se descubrió en estudios muy similares. Había un estudio, un científico en Alemania que estaba estudiando precisamente los cortejos de las arañas y cómo se diferenciaban. Y encontró que que unos machos hacían un tipo de sonidos, otros machos otro tipo de sonidos, y se diferenciaban así. Y indagando más en todos estos mecanismos, encontró que las arañas tienen unos órganos que se llaman metatarsales o liriformes, que se encuentran en las articulaciones de sus patas. Y estos órganos son súper especializados y permiten percibir las vibraciones más ligeras, más mínimas. Y estudiando estos órganos, que son inéditos, no se conocían en ninguna otra especie, pues se encontraron aplicaciones, por ejemplo, para aeronáutica, o otras aplicaciones donde se requiere... De carácter mecánico. Exactamente. ¿No? Muy bien. Y esto es un ejemplo nada más, pero cada especie que estudiamos tiene características que si las estudiamos, si las comprendemos, nos pueden ayudar a generar tecnologías o avances en todas las áreas, ¿no? Eso es lo maravilloso de la biología, que cada especie o cada organismo es único y cada uno tiene... Si se estudia bien, nos puede aportar gran cantidad de información. Y finalmente todos los avances que tenemos como sociedad, si nos ponemos a ver de dónde provienen, vamos a encontrar que muchos, si no la gran mayoría, tienen su base en procesos que suceden en la naturaleza, ¿no? Esa es la que nos inspira muchas veces y de la que sacamos las ideas para hacer las cosas que hacemos. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo que le ha dedicado a esta entrevista, porque sé que está en medio de sus viajes y demás, y quiero agradecerle de verdad, en nombre de la Sociedad Subcaliforniana, el tiempo que se da para divulgar esto que es su trabajo. A usted muchísimas gracias como siempre. Esto fue El Tiempo de Ciencia. Gracias principalmente a usted.